Tenemos como primer expositor al licenciado eh, Luis Padilla Ojueta con el tema hostigamiento laboral en la caja y el convenio OIT. Es un honor presentarlo. Es abogado y notario público con más de 2 décadas de sólida trayectoria profesional en el ejercicio del derecho y una amplia experiencia en la defensa jurídica y asesoría especializada en materia laboral, administrativa y constitucional. El licenciado Padilla es licenciado en Derecho de la Universidad de San José, incorporado al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica desde el año 2000 y autorizado como notario público desde el 2001. A lo largo de su carrera ha desarrollado una destacada práctica profesional como litigante y asesor legal, participando en procesos judiciales complejos, especialmente aquellos vinculados con instituciones del Estado y con el sector salud. Desde el año 2010 forma parte del Departamento Legal de Ciprosimeca, organización en la que ha desempeñado un papel fundamental como asesor legal del Comité Ejecutivo Nacional y coordinador del Departamento Legal, acompañando la defensa de los derechos laborales y profesionales de médicos, microbiólogos, psicólogos, farmacéuticos y demás profesionales en ciencias médicas. Su experiencia se completa con certificación como mediador, promoviendo la resolución alternativa de conflictos laborales y administrativos mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones justas y eficientes. Asimismo, ha participado activamente en procesos estratégicos del sindicato, incluyendo la reforma integral de los estatutos y la elaboración del Código de Ética del afiliado. Comprometido con la actualización permanente, recientemente obtuvo el certificado de aprovechamiento en prevención y manejo de acoso laboral, otorgado por la Universidad de La Salle en el 2025, formación especializada que fortalece su abordaje jurídico en la identificación, prevención y manejo de situaciones de violencia y acoso en los entornos laborales, tema de creciente relevancia en la realidad institucional y profesional actual. Reconocido por su dominio técnico, claridad jurídica y capacidad de análisis, el licenciado Padilla combina la práctica profesional con la formación continua y la participación como expositor en espacios académicos y sindicales, contribuyendo al fortalecimiento del conocimiento jurídico dentro del gremio. En esta ocasión nos acompaña para desarrollar el tema, como ya les dije, de hostigamiento laboral en la caja y el convenio 190 de la OIT. Una exposición de gran relevancia para comprender los derechos de las personas trabajadoras, los mecanismos de protección frente a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y los retos que enfrenta nuestro sistema laboral en la construcción de ambientes laborales seguros, respetuosos y libres de violencia. Como todos sabemos, a veces cuando suceden casos de violencia, de este tipo de violencia, acoso laboral, eh, se hace muy difícil a veces la comprobación de los hechos y todo eso, pero que se da en muchas áreas en donde tengamos que nosotros trabajar. Honestamente, siempre lo he dicho, y como profesionales y como personas sabemos que existe un marco jurídico para este tipo de cosas. Entonces le doy la bienvenida al licenciado Padilla y es un honor tenerlo aquí como expositor y no me cabe duda de que hoy vamos a aprender muchas cosas o por lo menos vamos a reforzar y refrescar eh, muchos puntos que son muy importantes para realmente la resolución de este tipo de casos. Gracias.
Un gusto poder estar acá con ustedes nuevamente, tal vez en un espacio que es propiamente como para aprender un poquito y no tanto para defenderlos o no tanto para ir a pelearnos con alguien, como en ocasiones sucede, o por lo menos para pedir alguna aclaración, alguna jefatura, algún compañero de trabajo, algún subalterno, como situaciones de estas que se dan de todos los días, ¿verdad? Bueno, propiamente yo les voy a hablar sobre el hostigamiento laboral en la Caja Costarricense del Seguro Social y el convenio 190 de la OIT. Primeramente, les voy a hacer ver, ok, ¿qué es lo que se conoce como el hostigamiento laboral? Ok, ¿qué es lo que más o menos se entiende? Yo se los puse en palabras sencillas porque de nada vale que yo les ponga la doctrina, que les ponga algún tratadista internacional, porque al fin y al cabo eso está en los libros, usted los puede aprender en los libros, incluso buscando en internet es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, lo que se conoce como el hostigamiento laboral o moving es el maltrato físico o psicológico continuo y deliberado ejercido contra un trabajador por parte de compañeros, subalternos o superiores y su objetivo, ¿cuál es? Es intimidar, humillar o degradar a la persona, deteriorando su ambiente laboral y su salud emocional. Aquí tal vez me voy a detener un poquito como para humanizarlo más, a pesar de que es un hostigamiento laboral, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, es increíble que esta conducta de hostigamiento laboral la tienen o proviene incluso de los propios animales que no son animales pensantes. Y les voy a poner un ejemplo. A mí en ocasiones, por ejemplo, me gusta ver National Geographic y sin ánimo de publicitar ese canal, ¿verdad? O esa revista que existe. Resulta que puede que exista una manada de leones, por ejemplo, en donde el león dominante es lo que lo siguen el resto de leones o leonas, ¿verdad? Pero si se encuentra otro macho dominante, ahí es donde existe un problema. ¿Por qué existe un problema? Porque no pueden existir dos machos dominantes. Entonces, ¿qué sucede en ese ejemplo que les estoy brindando? Muy simple, desafortunadamente. Hay una lucha de poder entre el león dominante uno y el león dominante 2. ¿Para qué? Para pelearse entre ambos de tal forma de que uno de los dos leones, el uno y el 2, quede herido, quede muerto o incluso se vaya de la manada. ¿Para qué? Para que el que se quede se hace como con la manada. ¿Me explico? Entonces, eso es un comportamiento que el ser humano, desafortunadamente, adquiere de los propios animales, en teoría, no pensantes. Yo diría no pensantes, no, no parlantes, porque en realidad el animal es pensante, solo que no puede hablar, a no ser que veamos una fábula que a mí me encantan, y ahí sí pueden hablar, ¿verdad? Pero ese es más o menos un ejemplo para que ustedes se den cuenta digámoslo de alguna forma, de lo maravilloso que es la vida, el ser humano, a tal punto de que logramos o copiamos mal una actitud de un animal no parlante. ¿Me explico? Y que, si ustedes se dan cuenta, ¿qué sucede en ocasiones a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social? En primer lugar, eh, se los voy a decir así, yo aquí tengo ya, y tal vez los puedo cansar con esta frase que les voy a decir, pero yo ya llevo 16 años y 6 meses y contando, ¿verdad? No sé cuánto tiempo me dará Dios para continuar acá con ustedes. Espero que mucho tiempo más. Yo a veces incluso digo que cuando entré a trabajar yo tenía pelo largo y ahora no tengo nada, ¿verdad? Pero bueno, entonces, a nivel de institución como Caja Costarricense del Seguro Social, es muy usual de que este tipo de actitudes se presenten, pero lo curioso del caso también
¿Por qué es que se presenten este tipo de situaciones? Muy simple. El profesional en ciencias médicas, sea médico, sea microbiólogo, sea odontólogo, sea farmacéutico, sea, me faltó una, sea, bueno, las 5 profesiones que nosotros defendemos trabajan normalmente en espacios sumamente reducidos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en un laboratorio clínico? Todos están en hacinamiento. ¿Qué sucede en una farmacia? La misma situación. ¿Qué sucede en un servicio de emergencias? La misma situación, pero aparte de eso, el estrés generalizado de que hay una persona que puede fallecer y si usted no actúa a tiempo, la persona fallece y ese fallecimiento es responsabilidad de quién? De la persona que está atendiendo. Llámese médico, llámese asistente de enfermería, llámese enfermero, lo que sea. ¿Me explico? Entonces, esa situación, desafortunadamente, ese modus vivendi es sumamente común a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social. E incluso, se los digo honestamente, nosotros acá en Ciprosimeca, de que en ocasiones sucede que hay un oleaje de consultas legales y en mi persona particularmente, que soy el abogado que atiende el servicio de disponibilidad telefónica del departamento legal, a mí me dicen mis propios compañeros o incluso hasta afiliados, licenciado, ¿usted cómo hace para atender tantas cosas a nivel del sindicato, a nivel del departamento legal en hora ordinaria y posteriormente en la jornada extraordinaria, en este caso, al mi persona estar disponible del servicio de disponibilidad telefónica? Y yo les digo, yo se los digo así puntualmente, en lo que uno pueda colaborar, para mí eso es suficiente, porque a veces tal vez nos vienen a consultar sobre una situación que tal vez el afiliado considera que el mundo se le cae encima, pero eventualmente cuando uno los conoce, los conversa con ellos, sea personalmente, por teléfono, por WhatsApp, entonces ya uno se da cuenta que la situación tal vez no es tan gravosa. Y entonces, por lo menos, uno trata en lo posible de calmar a la persona. ¿Para qué? Para que vaya sobrellevando. Porque ustedes saben muy bien de que el ser humano ante una situación traumatizante puede pensar muchísimas cosas en su cabeza que tal vez el problema no va para tanto. Pero bueno, eso es a manera de ejemplo. Ok, aquí tal vez me adelanté un poquito, ¿verdad? Pero se los hago ver porque ustedes tienen que tener presente una situación acá. Ok, señales de alerta para identificar el hostigamiento laboral. Propiamente, en cuanto a estas señales de alerta, es muy común que en primer lugar exista una agresión de tipo psicológica. ¿Qué es esa agresión de tipo psicológica? Y tal vez la doctora Barbosa podría ahondar más en el asunto ahora más tarde, si quisiera. Insultos, burlas, críticas destructivas o incluso hasta constructivas, pero con un tono de voz hasta burlesco, de que tal vez está muy bien, pero podría estar mejor pero me explico, a manera de ejemplo, gritos o humillaciones tanto en público como en privado. Esto es muy común, porque por ejemplo, cuando un acosador laboral o un hostigador laboral tiene ese perfil, yo lo llamaría de que la persona tiene una situación patológica en su cabeza. E incluso, figúrense en ustedes que es muy común que cuando existe el perfil de una persona que es acosadora o hostigadora laboral, fue que en el pasado esa misma persona fue hostigado laboralmente o fue acosado laboralmente y eventualmente en su subconsciente queda ese mal rato que él desafortunadamente termina por desquitarse con algún subalterno. Y les voy a comentar un ejemplo que en algún momento nosotros acá como asesores legales de Ciprosimeca tuvimos el honor de acudir no a uno, a varios capacitaciones a nivel internacional y nacional
Yo sí no he salido del país, pero fue aquí, pero fue con personas muy, muy dotadas de España, de Uruguay, de Argentina, y siempre a mí se me quedó en la cabeza un ejemplo que nos brindó una psiquiatra o psicóloga. Era abogada, pero también tenía esa doble condición. Era, por decirlo así, miembro, por decirlo así, como del organismo de investigación judicial de Costa Rica, pero en Argentina. ¿Me explico? Resulta que ella le expone a todos los que fuimos a este Congreso Internacional, en donde ella hace ver de que el acosador como tal, él se alimenta de ese temor que causa en sus víctimas. Entonces, si usted como trabajador le causa temor cualquier actuación que haga su jefatura, su subalterno, su igual, entonces esa persona acosadora va a oler ese, es, ese sentimiento que tiene la persona. Y como huele ese sentimiento que tiene la persona, entonces va a seguir atacando. ¿Me explico? Y le va a salir con alguna situación esporádicamente, hasta que mina su cabeza prácticamente y la persona termina por irse. ¿Me explico? ¿Qué pasó? Lo que menciona esta licenciada del organismo, digamos del FBI, del organismo de investigación social en Argentina. Ella nos dijo, es muy simple. Cuando ustedes estén presentes o se les esté presentando una situación de este tipo, prácticamente báñense en miel, báñense en algún líquido, lo que sea, como dicen coloquialmente, que a ustedes les resbale. Y perdón que utilice ese término tan coloquial, pero claro, todos los que fuimos a la capacitación nos quedamos que casi como de brazos cruzados diciendo, ¿qué nos está diciendo esta señora? Incluso en algún momento uno dice, Era para esto la capacitación, me explico." Pero resulta que el acosador laboral, el hostigador laboral, cuando ve que esa sensación de placer que le produce el hostigar a una persona ya no lo tiene, entonces la persona que hace suelta la presa y sigue con otra presa. ¿Me explico? Entonces, con este ejemplo que les estoy dando, que es algo vivencial, ustedes se pueden dar cuenta y tal vez rememorar en alguna situación particular y uno eventualmente puede decir, pucha, sí es cierto. En algún momento yo estuve presente con alguna situación de este tipo y resulta que no me volvió a pasar absolutamente nada. ¿Me explico? Entonces, eso es un accionar que es muy común que suceda. Incluso, les voy a dar otro ejemplo que tal vez les va a parecer jocoso. Yo soy amante de los perros, me encantan los perros, pero por ejemplo, hay un adagio popular que cuando usted va por la calle y usted se encuentra un perro bravo, usted no tiene que temerle miedo a un perro. ¿Por qué? Porque si usted le tiene miedo o temor a un perro, ¿qué va a hacer el perro? La muerde. Es algo instintivo. ¿Me explico? Entonces, si hay personas, porque las hay, de que tal vez tienen algún trauma, lo que sea, con un perro, o no les gustan los perros, una cosa así, por ejemplo, uno lo que tiene que hacer es mantener la calma. Y el animal de cuatro patas, como es el perro, él va a pasar desapercibido y no le va a hacer absolutamente nada. Pero es a manera de ejemplo, como un tipo de analogía que se puede presentar en cuanto a esta agresión psicológica. Igualmente, ¿qué es lo que se busca o esas señales de alerta? Sencillamente la exclusión. Es decir, a la persona se le ignora, se le aísla incluso del equipo de trabajo o no se le asignan tareas o incluso se busca eventualmente forzar su renuncia. Incluso, vieran que acá como asesor legal de Ciprocimec es muy usual ese tipo de consultas. E incluso en ocasiones sucede, por ejemplo, que la persona a uno le consulta algo y resulta que le dicen a uno, es que a mí mi jefatura resulta que no me volvió a llevar a las reuniones.
o resulta que inventan, porque es muy usual que se inventen rumores y que haga ver, por ejemplo, de que por culpa de esa persona, resulta que le dejaron de dar extras a la otra persona. O resulta que por culpa de esta persona que consulta, en este caso, resulta que dicen, es que esta persona está diciendo, qué sé yo, que la compañera tal anda con el compañero tal y que por esa razón es que a ellos les dan extras y a usted no le dan, pero lo que inventan es que esa persona es la que inventa esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que el resto del personal la agarra contra la misma persona y entonces, ¿qué buscan con eso? Excluirla del centro de trabajo. Igualmente, en cuanto a sobrecarga, o infravaloración, que esto es más que todo donde se asignan tareas prácticamente imposibles de cumplir o plazos que son inalcanzables, o por el contrario, que son trabajos de muy por debajo de las capacidades del empleado y entonces de como que uno está perdiendo su tiempo porque tal vez puede que usted tenga un perfil de funciones sumamente elevado, pero lo ponen a contar pastillas o qué sé yo. Es un ejemplo, ¿verdad? No quiero que se me ofenda a nadie. Es un ejemplo. Vean el ejemplo que les voy a dar tan tonto. Que tal vez en el servicio se requiere una resma de papel que se sabe que son de 500. Y entonces se le dice, no, hágame un favor, cuénteme cuántas hojas quedan. Un ejemplo. ¿Me explico? Y tal vez la persona, pudiendo colaborar con el servicio y con los mismos pacientes, no lo hace porque hay una persona que tiene ese abuso de poder sobre otra, sea su superior, sea su compañero de trabajo o sea su inferior, y que entonces evita que esa persona haga las cosas que debe de hacer. O incluso entorpecimiento como sea ocultar información, documentos o herramientas necesarias para trabajar. Desafortunadamente esas señales a veces cuesta identificarlas. ¿Por qué razón? Porque la persona está inmersa en una tormenta en su cabeza. Entonces, ya no sabe determinar si la situación es real o si son ideas de la misma persona, que eso yo sí les recomiendo. Cuando la persona considera que está siendo víctima de hostigamiento laboral, lo primero que debe hacer es solicitar consulta psicológica. Lo primero que debe hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, nosotros como asesores legales, si eventualmente nosotros requerimos presentar alguna denuncia por hostigamiento laboral, digo, no necesita pruebas. ¿Por qué? Porque con las pruebas es que un proceso de este tipo llega eventualmente a servir de algo. Incluso, yo siempre traigo a colación esto porque no en una de las capacitaciones o congresos, tanto a nivel nacional como internacional, nosotros nos han formado en ese sentido, que en muchas ocasiones, cuando el hostigamiento laboral se presenta una denuncia, a veces sucede, en la mayoría de los casos, desafortunadamente, que el hostigamiento laboral no se logra demostrar. Pero ¿qué sucede? La doctrina y la práctica establece propiamente que no significa, digamos, no significa que el fin primordial de presentar una denuncia por hostigamiento laboral es que a la otra persona se le sancione o se le despida, por ejemplo, o se le haga algún llamado de atención. ¿Por qué? Porque basta con que el trabajador que se siente está siendo hostigado laboralmente o acosado laboralmente, que venza ese miedo y presente la denuncia. ¿Por qué razón? Porque el simple hecho de presentar la denuncia, ¿qué es lo que va a suceder? Pueden suceder dos cosas. Una, que la persona acosadora se desaparezca y ya eventualmente no vuelva a realizar este tipo de acciones en contra del trabajador. O por el contrario, que venga más bien con todas las fuerzas para desquitarse, porque eso también sucede y hay que decirlo, yo no lo puedo ocultar, ¿verdad? Pero para esto, ¿qué es lo que yo siempre recomiendo? No, un momento. Normalmente este tipo de situaciones se dan entre uno y uno.
es decir, en el secreto, en donde nadie se dé cuenta. Pero cuando ustedes se les dé alguna situación como diciendo, no, mira, mándame eso a mí y no se lo mandes a nadie más. Eso en primer lugar, ahí hay muchos destellos o señales de que ahí estamos en presencia de un hostigamiento laboral. ¿Y qué es lo que uno puede actuar? Muy simple. A pesar de que puede surgir algún inconveniente laboral, entre comillas, si a usted su jefatura le dice alguna situación que usted tiene que hacer y se lo dice en privado, se lo dice en conversación, o su subalterno o su propio compañero de trabajo, nada cuesta escribir un correo electrónico y usted le copia a todo el mundo. A todo el mundo tiene que copiarle usted. ¿Por qué? Porque usted tiene que desenmascarar esa persona maldosa que quiere simple y sencillamente que usted como afiliado tenga alguna situación o incurra en algo. ¿Por qué? Porque la persona, ¿qué es lo que va a hacer primero cuando recibe un correo de ese tipo? Se va a echar para atrás y va a decir, no, yo en ningún momento le dije absolutamente nada. Pero son los ejemplos que uno eventualmente les da a ustedes o armas para que ustedes se defiendan. ¿Y por qué a mí me gusta decirle esto a ustedes? Porque desafortunadamente yo como asesor legal con muchísimo gusto le ayudo a cualquiera de las personas que están conectadas y a cualquiera de los afiliados, pero en ocasiones uno no está. ¿Por qué no está? Porque anda en una audiencia, porque anda en una reunión, porque está en una capacitación como estas, porque está de vacaciones, porque está incapacitado, por lo que fuere. Pero ustedes tienen que defenderse solos también. Nosotros estamos con ustedes y siempre lo vamos a estar, pero ustedes requieren envalentonarse. ¿Para qué? Para actuar de esta forma. Incluso, siempre es muy importante que cuando este tipo de situaciones se dan, a veces a uno se le olvidan situaciones que ha vivido. O incluso su cerebro dice, no, yo quiero cerrar esto y no quiero volverme a acordar de este tipo de situaciones tan traumáticas y tan feas que he vivido en mi trabajo. Entonces, ¿uno qué recomienda siempre? Muy simple, una bitácora, un libro de actas, para que usted vaya tomando nota. Incluso en el celular, en lugar de ver Facebook, en lugar de ver Instagram, en lugar de ver, ahora creo que se llama Threads, o en lugar de ver lo que antes se llamaba, no sé, los nombres que tiene, hay un apartado que se dice notas. En notas usted dice, el día tal, el licenciado Padilla me dijo tal y tal cosa delante de la doctora Barbosa. Y eso no fue así, punto. Y había testigo tal y tal persona. ¿Me explico? Entonces, ya ustedes ahí tienen esa información. Y eventualmente, esa nota que ustedes escribieron, la agarran, la guardan y se la mandan por correo. Ya tienen ahí algo. Si es que no tienen una bitácora, un libro de actas para escribir y todas las cosas. Es más, se los pongo así. Afortunadamente existe la computadora. La letra mía es horrible y yo lo reconozco. Ese es mi problema. Pero afortunadamente uno puede escribir de esa forma y entonces ahí usted se guarda. Entonces, toda esa información que usted tenga es prueba que eventualmente a usted le puede servir en un futuro. Bueno, aquí en cuanto a los fundamentos jurídicos de este hostigamiento laboral, tiene que tener presente que para mí, aunque les parezca una mentira lo que les voy a decir, los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social son sumamente afortunados. ¿Por qué razón? Porque a nivel de Costa Rica no existe regulación alguna en cuanto al hostigamiento laboral. Lo que existe a nivel de Costa Rica, y es lo que sigue más adelante, que ahorita se los voy a decir, es un convenio que fue ratificado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en donde lo que busca es eliminar todo este tipo de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Pero bueno, eso es como primera entrada. Existe la normativa de relaciones laborales de la Caja Costarricense del Seguro Social. Existe este convenio que se denomina Convenio sobre
la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este es el famoso convenio 190 del Organismo Internacional del Trabajo, que es un tratado vinculante ratificado, como les mencioné hace un momento, por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica en el mes de agosto del 2025, mediante el expediente número 22569. Y eso se convirtió en ley de la República, la número 10.749, publicada en la Gaceta del 30 de septiembre del 2025, y de conformidad con el artículo 14 de este convenio, la misma entra en vigencia 12 meses después. Entonces, aquí me voy a detener un segundito. ¿Por qué razón? Porque a nivel de Costa Rica e incluso a nivel de Caja Costarricense del Seguro Social, yo estoy esperando que pase el tiempo. ¿Para qué? Para que llegue esos 12 meses, para que entre en vigencia ese convenio, para ver qué va a hacer la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ha sucedido, e incluso puede que alguno de las personas que esté conectado, yo puede que le haya llevado alguna denuncia y que tal vez la denuncia o se haya archivado o se haya o haya determinado que no hubiera existido alguna responsabilidad eh, disciplinaria en cuanto al acosador, pero en aquel momento este convenio no estaba en vigencia. Entonces, la Caja Costarricense del Seguro Social tiene que ver qué hace, porque a partir, si la ley entró en vigencia el 30 de septiembre del 2025, quiere decir que el 30 de septiembre del 2026 entraría en vigencia este convenio 190 de la OIT. Entonces, nosotros como sindicato tenemos que estar viendo y valorando qué acciones eventualmente vamos a tomar con las acciones propiamente que va a hacer la institución. Ahora bien, también existe la recomendación 206 de la OIT, que prácticamente esta recomendación es más o menos como lo que, digamos, la forma en que este convenio 190 de la OIT es que se va a poner a trabajar. Igualmente la jurisprudencia de la Sala Segunda, y hay un criterio muy interesante que es el criterio general sobre acoso laboral o moving. Ahí está, que es, digamos que es reciente, que es del 15 de enero del 2024. De todo esto, voy a hacerles ver otra situación importante e interesante que incluso a mí siempre me ha llamado la atención. Como les mencioné hace un momento y les dije que los empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social deberían de sentirse afortunados porque existe por lo menos una normativa de relaciones laborales de la Caja Costarricense del Seguro Social en donde existe regulación expresa en cuanto al hostigamiento laboral, porque no en Costa Rica eso no existe. Pero de previo a todas estas acciones, debo de indicarles que hay un voto que es bastante viejo, es del 2000 y algo, una cosa así, que habla específicamente sobre un voto salvado que es de un caso, curiosamente, de la Caja Costarricense del Seguro Social, y que eso fue catalogado como hostigamiento laboral. Y se los paso a explicar muy rápidamente. Este caso resulta que era de un médico que laboraba en su jornada ordinaria en el hospital de Alajuela, y resulta que él salía a las 4 de la tarde del hospital de Alajuela, y a las 4 de la tarde también él tenía que estar haciendo extras en el hospital Calderón Guardia. Entonces, ni con un helicóptero, ni con un avión, no sé si con un dron eventualmente la persona se pueda llegar a cumplir con su horario. La persona le va a dar tiempo, no le va a dar tiempo de salir a las 4 de la tarde del hospital de La Juela y a las 4 de la tarde estar en el hospital Calderón Guardia. Entonces, el juez ahí valora esa situación y hace ver de que eso simple y sencillamente es una conducta eventualmente de hostigamiento laboral. ¿Por qué razón? Porque es imposible cumplir con llegar temprano a su jornada extraordinaria, trasladándose del Hospital de Alajuela al Hospital Calderón Guardia. Pero eso es como a manera de antecedente histórico.
Hay un precedente histórico que es el jurídico, que es el voto número, que es del año 2003, número 792, que este surge de la resolución del mismo número, dictada a las 14 horas 35 minutos del 18 de diciembre del 2003 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia del expediente 02-300-233-641-LA, que este propiamente voto, ¿por qué es tan importante? Porque este es el primero de los votos en donde se empieza a conocer a nivel judicial en Costa Rica la definición del moving, que es esa violencia psicológica extrema, sistemática y prolongada en el lugar de trabajo. Y se determina más o menos como cuáles fueron los mecanismos, y este consistía en conductas abusivas, sea palabras, gestos, actos destinadas a destruir de forma dirigida propiamente la reputación y las redes de comunicación de la víctima. Como fin último era el forzar de que la persona abandonara su centro de trabajo y terminara renunciando. ¿Me explico? Entonces, digámosle de alguna forma que ese voto es como el parámetro inicial que como antecedente histórico y jurídico a nivel de hostigamiento laboral se tienen en Costa Rica. En ese mismo voto, que son de elementos jurisprudenciales y doctrina, Irigoyen ella es una psiquiatra francesa que ella es propiamente la que se tomó como base a nivel de ese voto, en donde ella expresa propiamente lo que significa el hostigamiento laboral. Y aquí también se determina que la sistematicidad temporal, que son las conductas hostiles reiteradas en el tiempo, con un parámetro jurisprudencial más o menos de una vez por semana durante más de 6 meses. Entonces, eso normalmente es lo que la doctrina ha establecido, ¿verdad? Que pase por lo menos una vez a la semana en un plazo medio de 6 meses. Y eh, esta, esta psiquiatra francesa lo que habla también es sobre esos actos que atentan en su gran mayoría contra la dignidad o contra la integridad física o psíquica del trabajador. Aquí es muy importante, y yo siempre trato de traerlo a colación, que normalmente cuando a uno se le consulta acá en Ciprosimeca, el trabajador con lo abrumado que normalmente está por tanta situación que tiene que vivir en su trabajo, cualquier directriz, cualquier acción, cualquier orden que le brinda a su patrono, el trabajador considera que es acoso laboral. ¿Me explico? Desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo como ustedes lo quieran ver, no todo lo que existe es acoso laboral, ni tampoco lo que aparenta ser. Entonces, para resguardar ese poder de dirección patronal, está previsto en el voto número del año 2003, igualmente, 792 de la Sala Segunda, en donde ahí mismo se empieza a excluir de la figura del acoso, por ejemplo, directrices operativas, que esto que puede ser políticas, órdenes, disposiciones técnicas necesarias para la continuidad eficiente de la atención hospitalaria. Asimismo, eh, como a manera de control de asistencia, que llamadas de atención formalizadas por llegadas tardías, ausencias o abandono de funciones. Aquí me voy a detener un momento de igual de casos. A mí me gusta mucho cuando estoy dando alguna charla, alguna capacitación, incluso cuando estoy atendiendo alguna consulta de algún afiliado, algún cliente, a mí me gusta explicar las cosas con ejemplos vivenciales. ¿Por qué? Porque a la persona se le queda aquí en su mente y eventualmente es más fácil que no darle un libro y dice, tome, leas este libro. No lo van a leer. Me explico. Uno a veces pasa sumamente ocupado. Entonces, por ejemplo, en cuanto a control de asistencia, en algún momento me correspondió a mí atender una consulta y me dice la persona, es que mi jefatura me está regañando, me está haciendo llamadas de atención y todo porque estoy llegando tarde.
Ah, bueno, entonces yo le consulté. Bueno, sí, pero en ocasiones, si usted avisa al trabajador, puede perfectamente, si tiene alguna situación particular, puede avisar de que va a llegar algún tarde, qué sé yo, que ocurrió un accidente de tránsito, lo que sea, algo para justificar y eventualmente para que no le pongan una llegada tardía o incluso que eventualmente lo sancionen o algo peor, ¿verdad? Entonces me dice la persona, dice, no, es que yo siempre llego 45 minutos tarde. Entonces, yo ahí guardé silencio y y ya le respondí a la persona. Y dice, no, es que llegar un segundo tarde es llegar tarde. Entonces, debe procurar en lo posible de que esa actuación no vuelva a ocurrir. ¿Por qué razón? Porque eventualmente usted se va a ganar y se está ganando que su patrono llegue y primero le va a llamar la atención por escrito, o primero verbalmente, después por escrito, y después viene el debido proceso. Y el debido proceso no va a ser un ordinario de responsabilidad disciplinaria, sino que va a ser un proceso sumario. ¿Y qué es lo que sucede con el proceso sumario? Le comunican inmediatamente la sanción. ¿Por qué? Porque es de mera constatación. Entonces, llegó o no llegó tarde. Y es muy fácil darse cuenta si la persona llega o no llega tarde. Entonces, ese tipo de situaciones me gusta siempre ponerlo de ejemplo porque a veces uno, por alguna circunstancia, uno puede llegar tarde, pero 45 minutos tarde y que no sea una vez, sino todos los días. Y dice, es que todo el mundo llega tarde. Sí, el problema es que usted no es todo el mundo. Preocúpese siempre por ustedes. ¿Por qué? Porque esas personas que eventualmente no les llaman la atención, tarde o temprano se las van a llamar la atención. O incluso, efectivamente, su patrono, su jefatura, puede hacer ver de que, ok, un momento, si yo estoy llegando tarde, yo debo solucionar mis llegadas tardías, pero el resto del personal tiene que tener la misma condición. ¿Por qué? Porque eventualmente, podría eventualmente valorarse si se está en presencia de un acto de discriminación. ¿Me explico? De que a unas personas sí se les llama la atención y a otras no, con la salvedad de que el control de asistencia no es acoso laboral, ¿verdad? Igualmente, en cuanto a las evaluaciones de desempeño, que es la rendición de cuentas clínicas, metas institucionales e informes, labores previamente asignados, o la potestad disciplinaria, que es el uso correcto de los recursos de la institución. Eso les quise dar más o menos como ejemplos de lo que no es acoso laboral. En cuanto a este título de la normativa de relaciones laborales, es el título cuarto, que es el procedimiento para la atención de denuncias por hostigamiento laboral de la normativa de relaciones laborales, el cual fue aprobado por la Junta Directiva de la Caja en el artículo 8 de la sesión 8620 celebrado el 24 de enero del 2013 y publicado en la Gaceta número 33 del 15 de febrero del 2013. Aquí es importante que se tenga presente una cosa. Dentro de la normativa de relaciones laborales, propiamente en el artículo 208, ahí se establecen manifestaciones de hostigamiento laboral, pero esas son las que hasta el momento están indicadas para la Caja Costarricense del Seguro Social, de que eso es lo que constituiría eventualmente un hostigamiento laboral. Entonces, yo siempre soy del criterio que, por ejemplo, en ocasiones pasa también de que el trabajador que considera estar siendo víctima de un hostigamiento laboral, tal vez le consulta a uno, es que licenciado, yo creo que estoy siendo acosado laboralmente por X o Y razón, pero resulta que uno les dice, ok, este es el artículo 208 de las manifestaciones de hostigamiento laboral. Casi que me atrevería a decir que ese artículo, a veces uno lo que hace es como un examen de escuela con marcar, como un pareo. ¿Me explico? Entonces, hacerle ver al trabajador, ok, de todas estas manifestaciones, marque con X cuál de todas se da. Es muy común que al inicio marcan todas, pero hay que hacer una revisión.
Entonces, tal vez está uno en un tú a tú con el afiliado acá presente y entonces uno logra determinar junto con el afiliado, dice, no, esta actuación no es hostigamiento laboral. Ah, bueno, sí, no, esa no. Entonces ya se van. Y así sucesivamente se van eventualmente eliminando casillas y eventualmente quedan las que efectivamente son hostigamiento laboral. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en consideración. ¿Por qué? Porque tal vez el ímpetu con el que llega el trabajador que se está siendo acosado laboralmente de él en su cabecita dice, todo es acoso laboral, todo, porque me volvieron a ver feo, porque me llamaron la atención porque llegué tarde y llegó tarde, porque me llamaron la atención porque no presenté el informe y no lo presentó y tenía que presentarlo. Entonces, me explico, todo ese tipo de situaciones es importante que se valore a conciencia y el hecho de valorarse a conciencia no es que es que el licenciado Padilla es muy mal abogado o que es muy buen abogado. No, no, es que, digamos, uno con muchísimo gusto les ayuda a plantear una eventualmente una denuncia por hostigamiento laboral. Pero, en primer lugar, a mí como asesor legal y como abogado, a mí no me gusta perder. Y probablemente al afiliado tampoco le va a gustar perder. Entonces, eventualmente, si uno presenta una denuncia por hostigamiento laboral, de ahí la idea es que esta denuncia fructifique y eventualmente, si no vaya a fructificar, ya eso es una situación procedimental que tal vez ni el afiliado ni uno eventualmente pueden ir más allá. Pero, por ejemplo, el asunto acá es que se presente como tiene que ser, ¿verdad? Igualmente, existe lo de la denuncia y la subsanación de defectos que está establecido en el artículo 210. En cuanto a la denuncia y la subsanación de defectos, esto lo que se determina es que, por ejemplo, en la denuncia tienen que presentarse, obviamente, indicar, ok, la persona que denuncia con su nombre completo, sus calidades, su número de cédula, dónde vive, siempre indicar un correo electrónico donde recibir notificaciones y que también la persona que se está presentándole, el acosador en este caso, que se indique puntualmente el nombre completo, las calidades y todo. ¿Por qué? Porque es para determinar. Porque, por ejemplo, a veces sucede que la persona desea o presenta alguna denuncia por hostigamiento laboral y resulta que esta denuncia dice, es que él me hizo tal cosa. Ok, pero ¿quién? Él. Sí, pero ¿quién es él? Entonces, porque en ocasiones pasa o que es el compañero de trabajo o que es mi subalterno o es mi superior. Entonces, hay que poner con nombres y apellidos la persona que eventualmente la persona está considerando como el acosador laboral, ¿verdad? Igualmente, ¿qué es lo que sucede también? Que hay que poner las circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque si esto no está bien definido, eventualmente no podemos establecer si hay o no hay una denuncia y eventualmente sucede, porque a veces ha sucedido también, de que diga el CIPA, por ejemplo, no, es que esto no es hostigamiento laboral, esto es otro proceso. Entonces se lo devuelve al jefe y entonces el jefe, en lugar de tramitarlo como un hostigamiento laboral, lo lleva como un proceso común y corriente, en donde, como ustedes saben, y si no lo saben, se los hago ver, ¿qué es lo que pasa? Que el proceso por hostigamiento laboral, a nivel de la normativa de relaciones laborales, no tiene una investigación preliminar. Lo que tiene sí es un filtro, que es ante la persona que se presenta la denuncia y esta persona, si eventualmente se logran encontrar alguna situación que no está clara dentro de la denuncia, se le previene para que en el plazo de 3 días hábiles complete la denuncia como tiene que ser. Y si esta denuncia se completa y está bien, inicia el proceso. Y de lo contrario, si no se hace de esa forma, entonces se archiva, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Igual se supone que según el artículo 233, el procedimiento de hostigamiento laboral tiene un plazo ordenatorio, más no perentorio, máximo de 4 meses para dictar una resolución final. Obviamente eso es
totalmente o prácticamente imposible porque el tiempo que yo llevo de estar acá e incluso mis otros compañeros también, que tal vez pueden tener un poquillo más que yo, como el licenciado Salazar o el licenciado Atencio, no hay ningún proceso que dure 4 meses, jamás, ¿verdad? Pero bueno, igual es un proceso que no se puede conciliar. Ahí yo siempre tengo mis dudas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social, la Junta Directiva de la Caja establece que no se puede conciliar en razón de qué. En razón de que si existe una situación o una relación de abuso de poder, uno no puede conciliar porque eventualmente la persona que es superior le puede pasar por encima al trabajador. ¿Me explico? Entonces, por esas razones, eventualmente no se admite la conciliación. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la Constitución política establece que yo puedo eventualmente transar, conciliar las situaciones que yo tenga con otra persona. Entonces, yo siempre he estado con la espinita de que por qué yo no puedo conciliar, ¿verdad? Pero también, como sindicato y como asesor legal de Ciprosimeca, en ocasiones es mejor tener un procedimiento de este tipo, que por lo menos lo tenemos, a no tener nada. Porque si ya, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos los problemas que tenemos, yo digo nosotros porque yo me incluyo como si fuera con ustedes. Si nosotros tenemos un inconveniente en cuanto a cómo se tramita y lo que se logra eventualmente con un procedimiento de este tipo de hostigamiento laboral, ahora imagínense no teniendo esta regulación. Estaríamos terrible, pero bueno. Igual existe la posibilidad de que existan medidas cautelares. Las medidas cautelares se pueden ser, ya sea separación provisional del denunciado, con goce de salario, traslado físico de la unidad, o restricciones formales de acercamiento, o lo que fuere. Ahí se determinará por parte de la persona que resolvería la medida cautelar, ¿verdad? Y en cuanto a las sanciones previstas en el artículo 232, puede ser desde una amonestación escrita, suspensión sin goce de salario por hasta 30 días o incluso el despido sin responsabilidad patronal. Eso propiamente en cuanto a lo del procedimiento. Pero ya para finalizar, porque es algo muy reducido y yo sé que hablo mucho y probablemente habrán muchas consultas que eventualmente si está en mis manos poder atenderlas, atenderlas. Aquí lo que nos tenemos que preguntar es casi que como manera de reflexión final. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros como trabajadores a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social es, ok, este procedimiento existe hace bastante tiempo ya y ahora va a ser un cambio de perfil en el sentido de que nunca antes había existido un convenio de este tipo. Entonces, ¿qué va a hacer la Caja Costarricense del Seguro Social para instaurar y para aplicar este procedimiento, este convenio propiamente? ¿Por qué razón se los digo? Porque si bien es cierto, tenemos la fortuna de contar con un procedimiento para la atención de denuncias por hostigamiento laboral, en el pasado no teníamos este convenio. Pero ¿qué va a pasar con este convenio 190 que les menciono para que nos preparemos como trabajadores, como abogados, como asesores sindicales, de que a partir del 30 de septiembre de este año, vamos a ver qué posición va a tomar la institución y obviamente uno espera que esta posición sea para bien. Antes de que se me olvide también, que creo que no se los mencioné anteriormente, existe también un procedimiento propiamente establecido a nivel del Ministerio de Trabajo, pero este procedimiento del Ministerio de Trabajo yo también lo he llevado, pero vieras que a mí no me... es como algo de mentiras. Y me disculpan si hay alguien que trabaja en el Ministerio de Trabajo, pero es un procedimiento, por ejemplo, que si usted presenta la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, entonces la Inspección Nacional de Trabajo lo va a llamar y le va a decir, ok, usted como patrono tiene que hacer este procedimiento, pero de ya la caja tiene un procedimiento como tal. Entonces, a nivel de funcionarios de la caja, eventualmente no serviría acudir al Ministerio de Trabajo porque ya la institución tiene su propio procedimiento, ¿verdad? Incluso, eventualmente, a nivel de procesos, de denuncias, incluso de demandas judiciales, a pesar de que no existe regulación expresa en cuanto al hostigamiento laboral,
yo también, digamos, yo estoy deseoso de ver, ok, ¿qué va a suceder a partir del 30 de septiembre? Porque a nivel de todo el país, ese convenio ya fue ratificado por Costa Rica. Entonces, a partir de ese 30 de septiembre, en la buena teoría, es que entre en vigencia. Entonces, hay que prepararnos, ¿verdad? Hay que prepararnos para ver qué va a suceder o cómo se va a tramitar a lo largo de todas las instituciones del país. Cuando hablamos del patrono, hay que diferenciar dos situaciones. El patrono de todos es la caja, pero hay representantes patronales. Entonces, hay que determinar de esos representantes patronales de quién estamos hablando. Digamos, las obligaciones de quién, de la jefatura o de mi propio igual compañero o de mi subalterno. Y todos tienen un perfil de funciones definido en el manual descriptivo de puestos. Tal vez es eventualmente muy general, pero es lo que hay. Y me parece que es de diciembre o noviembre del 2025, el más reciente. El hecho de que consulten y que lleven una consulta psicológica lo es para tener, es decir, hay que crear la prueba. Porque, por ejemplo, el trabajador puede sentirse muy mal consigo mismo por todas las acciones o las actuaciones que están haciendo en su contra. Llámese su jefatura, llámese su compañero de igual a igual o llámese su subalterno o entre todos. ¿Me explico? Pero uno requiere, obviamente, para poder defenderse, tener ese aspecto psicológico. ¿Por qué? Porque en ocasiones pasa, y se los digo así, vivimos desafortunadamente en una cultura machista, desafortunadamente. Ujú, Y tanto el hombre como la mujer, eventualmente, si se sienten mal consigo mismo ante una situación de este tipo, perfectamente pueden acudir al psicólogo. No hay nada de malo. Pero los hombres, ¿qué pasa? No van. Se lo guardan por el simple y sencillamente por ser hombres. Pero eso, vean, olvídense, quítense en esa etiqueta que tal vez ustedes mismos no tienen la culpa como hombres. Esa etiqueta de machismo que desafortunadamente ha vivido con nosotros, hay que quitárnosla. Y si yo necesito ayuda psicológica, sea hombre o mujer, puede ayudarse. ¿Me explico? Entonces, el asunto es que se presente eso o al menos se tenga. Digamos, no lo veamos robotizado, no. Humanizado, sí. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa información, esa prueba, y pensemos siempre por el bienestar del trabajador, ¿verdad? Bienestar del trabajador puede ser que usted esté acudiendo a consulta psicológica y le haga muy bien, o incluso que su propio psicólogo o psicóloga le diga, es que vos no necesitas presentar ninguna denuncia, ujú, estás bien, enfócate. Perdón que les hable así, pero es que es como que estuviéramos aquí entre usted y yo, para que se sientan más tranquilos o con mayor confianza, ¿verdad? Pero es eso propiamente. De lo que he conocido, porque de aquí uno atiende cualquier cantidad de gente, no solo a nivel caja, sino a nivel de todas ujú, las instituciones del Estado o incluso hasta empresas privadas. Tengo entendido, porque no lo puedo afirmar, que a nivel del INS eso ya se está tramitando como un accidente de trabajo. ujú, Me explico. Pero antes de continuar o aperturar el caso, necesariamente, creo que una de las compañeras algo dijo de judicializar, que usted tiene que llevar con la denuncia ya presentada como para conocerlo a nivel de eventualmente un accidente de trabajo. Lo que sí desconozco es si es con una denuncia a nivel administrativo, con la normativa de relaciones laborales, o si es una denuncia a nivel judicial, porque hay que tener en cuenta una cosa. Si usted presenta una denuncia así con el nombre de hostigamiento laboral en los juzgados de trabajo, ¿qué tiene que hacer? Rechazársela, porque no hay regulación al respecto. ¿Me explico? Entonces, hay que poner un montón de acciones, de actuaciones
que el trabajador ha venido sufriendo para que todo ese cúmulo de actuaciones y situaciones que ha vivido, incluso hasta discriminaciones, porque con las discriminaciones eventualmente uno puede echar mano de ahí con la reforma procesal laboral que se incluyeron el aspecto de la discriminación, de la no discriminación, que eventualmente podría tener un buen norte. Pero me explico, es como más difícil de demostrar. Cada funcionario acuda al profesional, en este caso de la institución, o incluso privadamente, para que le lleven sus casos. También hay que tomar en consideración eh, cómo se sucedieron los hechos a nivel de regulación, a nivel interno de la Caja Costarricense del Seguro Social. Porque, por ejemplo, la normativa de relaciones laborales entra en vigencia en el año 2010 y posteriormente, 2012, 2013, es que aparece este procedimiento de hostigamiento laboral a nivel de regulación en la caja. Y posteriormente es nuevamente reformada la normativa de relaciones laborales y aparece la figura del mapa, los mecanismos alternos para la solución del conflicto. Entonces, si nosotros digamos, valorándolo en el tiempo, yo esperaría que fue que el que hizo la reforma no valoró que anteriormente decía, por ejemplo, en el medio, de que en un proceso de hostigamiento laboral no se puede conciliar, pero ya existe el mapa, afortunadamente, a nivel de la caja, pero fue lo más reciente que hay. Entonces, obviamente, no fue tocado el procedimiento para el hostigamiento laboral, pero eventualmente a mí me parece que todo es conciliable y depende de cada situación en particular que se puede hacer. Hay un convenio marco entre la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, en donde cuando existe todo este tipo de situaciones, no existe ni abordaje psicológico ni psiquiátrico a nivel de INS propiamente. Que se lo digo, yo no estoy de acuerdo, Ujú, pero de eso es una negociación interna entre la Caja y el INS, que siempre ha estado con esa espinita de conocer ese famoso convenio marco para ver qué dice, qué no dice, porque por ejemplo, si usted paga un seguro de la caja, si paga un seguro del INS, efectivamente ese seguro del INS que se le rebaja a uno todos los meses, me deberían a mí como trabajador también atenderme una situación psicológico-psiquiátrica si es que eventualmente tuve un problema en el trabajo. Pero ujú. bueno, ya esas son discusiones de otro foro.